Nos dirigimos a todos ustedes en un tiempo muy difícil. Un tiempo que ha producido bastante miedo, inseguridad y mucha escasez. De acuerdo a los noticieros, los productos escasean, las colas en los supermercados son largos. Los productos básicos escasean. Pero en medio de todo esto hay un despertar espiritual. Porque aunque escasean los productos básicos, la palabra de Dios no escasea. Hay palabra de Dios suficiente para sustentar, para establecer bases, para iniciar principios. La palabra de Dios es poderosa. ¿Dije poderosa? No, es todopoderosa. Y queremos que, aunque han cambiado nuestras circunstancias, Dios no cambia. Vivimos en una crisis, pero en medio de esta crisis, Dios es soberano. Él se manifiesta en medio de la crisis para hacer diferentes tipos de milagros. Y es lo que queremos inyectar en nuestra congregación y aquellos que a través de estos medios se les va a compartir este mensaje, que aunque todo falta a nuestro alrededor, Dios no falta. Aunque estamos limitados, Dios no está limitado. Estamos viviendo una crisis en que parece que todo es imposible de lograr, imposible de que haya una recuperación, imposible que nos restablezcamos, imposible de detener este virus. Pero hay que tener fe en lo imposible. La Biblia nos presenta a Abraham, y Abraham creyó a Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y por haber creído le fue contado por justicia. Estos son tiempos importantes, tiempos en que la iglesia no solo le debe de creer a Dios, sino que tiene que creer lo que Dios dice en su palabra. Así que comencemos a tener fe en lo imposible. ¿Cuántos de los que me están sintonizando a través de estos medios de verdad creen en Dios? Abraham creyó a Dios, pero la Biblia dice que también le creyó a Dios. No solo creía en Él, sino que creyó en lo que Él decía, en lo que Él le hablaba. Y por haberle creído a Dios, esto le fue contado por justicia. Estos son los tiempos que vivimos. No yo creo en Dios, sino que yo le creo a Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios le habló a Abraham y Romanos 4:17 lee: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, en otras palabras, le estaba dando a Abraham una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que lo había puesto como padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el que da vida a los muertos y da el llamar las cosas que no son como si fuesen. Le estaba dando una promesa que lo había puesto por padre de muchas gentes, cuando en realidad Abraham no era padre. Él no había tenido hasta ese momento ni un solo hijo. Es aquí donde una persona tiene que decidir creerle a Dios o no. La Biblia declara en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Los hijos de Dios no debemos de caminar por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Hablando de Moisés, la Biblia declara en Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Lo que nosotros miramos es catástrofe. Lo que miramos produce miedo, pero tenemos que ver al invisible y las cosas que el invisible tiene dispuestas para nosotros. ¿Cuál era la condición de Abraham y de su esposa Sara? Porque a veces miramos nuestra condición, nuestras imposibilidades, nuestras limitaciones. Vamos a ver a Abraham. ¿Cuál era su limitación? Su limitación era que él ya era viejo. Sara, ¿cuál era su limitación? Sara tenía dos limitaciones. Sara era vieja y era estéril. En la vida de ellos era imposible que pudiesen tener hijos. Pero aquí es donde entramos a la palabra que estoy compartiendo con ustedes. Creyó Abraham a Dios. Fuera de las circunstancias, fuera de las limitaciones, él se atrevió a creer a Dios, lo que Dios decía. Y yo te reto hoy, en medio de las circunstancias que vive el mundo, que te atrevas a creer a Dios. Porque hay veces en nuestra vida que también como Abraham y su esposa confrontaban estas adversidades para que lo que ellos querían lograr se cumpliera. Así también nosotros hoy tenemos adversidades para que no obtengamos lo que nosotros necesitamos. Pero hoy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te dice, atrévete a llamar lo que no es como si fuese. Y yo te reto, hermano, te reto como padre, te reto como esposo, te reto como hijo de Dios a llamar lo que no es como si fuese. Por medio de la fe, que es el arma que tenemos que utilizar hoy, él llamó lo que no era como si fuera. Y de esa manera fue como él obtuvo su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Su hijo Isaac. Hay veces en nuestra vida que nos encontramos con circunstancias que nos son adversas, a veces drásticamente adversas. Y es cuando en ese momento necesitamos creerle a Dios, para así nosotros también poder llamar lo que no es, como si fuese, como si es. Un evangelista fue a una iglesia a predicar un día y allí encontró un niño de 10 años. Y la pregunta del predicador al niño fue esta: niño, ¿quién es tu papá? Mi papá, contestó el niño, es el mejor pastor de todo el mundo. Escuchando el pastor de la iglesia, al niño le dice: niño, no digas mentiras. La verdad es que tu papá es un borracho que duerme debajo de un puente. Pero pastor, dice el niño, usted nos ha predicado más de una vez que debemos de llamar lo que no es como si es. Es cierto que mi papá es un borracho, pero yo creo que él un día será el mejor pastor del mundo. Perdón. Mientras tanto, el niño todos los días le llevaba a su papá comida y le decía: papá come,
porque tú necesitas tener fuerzas para predicar. Y así pasaron los años y llegó un día que llegó el predicador a la iglesia grande y hermosa y volvió a ver a aquel niño. No más que él ya no era un niño, sino un joven. Y la pregunta al evangelista, al niño, ¿qué haces aquí en esta iglesia? Mi papá es el pastor de la iglesia, le contesta el joven. Él llamó lo que no era, como si fuese. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos de creerle a Dios. Cree a Dios. La Biblia dice creer a sus profetas. Creed a Dios, creed a sus profetas. Mateo 8:26. Jesús dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose reprendió a los vientos y al mar. Jesucristo es en todas las formas, todas las maneras. Jesucristo es un modelo para la iglesia. Y en el pasaje que acabamos de leer, esto no es una excepción. Él llamó lo que no era, vientos fuertes, la tempestad, como si fueran. Y tuvo autoridad sobre de ellos y las cosas cambiaron. En Éxodo 14:21, la Biblia dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés también fue un hombre que se atrevió a llamar lo que no es como si fuese. Era imposible que alrededor de 2 millones de personas pudieran atravesar el mar. Pero nosotros hoy tenemos a un Dios que se especializa en lo imposible. También la palabra de Dios nos habla de otros hombres, como Elías, que oró y fuego descendió del cielo. Usted puede leer esta escritura en su casa, Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. Vemos a Josué, que en el libro de Josué, capítulo 10, verso 12, le ordenó al sol que se detuviera en Gabaón. Y podemos todo por horas hablar de los hombres y mujeres de la Biblia que se han atrevido en diferentes tiempos y en diferentes circunstancias a llamar lo que no es como si es. Pero, ¿qué es lo que nos impide llamar lo que no es como si fuese? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros hoy en día el hacer esto? La Biblia dice que lo primero que enfrentamos en medio de las circunstancias es la duda. La Biblia nos enseña que si pedimos sin dudar en nuestros corazones, lo que pedimos lo vamos a recibir. La Biblia dice que la fe no puede tener duda. La Biblia nos enseña en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudes, atrévete a creer. Si Dios ha prometido provisión, aunque los supermercados estén vacíos, tu provisión va a llegar. Si Dios ha prometido protección, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. No temas, tu casa está segura, tus hijos están seguros. ¿Qué otra cosa nos evita declarar las cosas que no son como si fueran? Lo segundo es el miedo. Hay muchas personas con miedo.
atemorizadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será la semana que viene? ¿Qué circunstancias vamos a atravesar? Y si alguien de mi familia se enferma, y si vivimos con miedo, el mundo tiene miedo. Pero yo digo que los cristianos que tenemos nuestra fe en el Señor Jesús, es nuestra oportunidad de manifestarnos valientemente. Seamos valientes. Ezequiel capítulo 2, verso 6 lee: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Si tú sirves a Dios, no temas. Si tú eres fiel a Dios, si tú alabas a Dios, si Él tiene el primer lugar en tu vida, en tu casa, en tu corazón, no temas. Dios está contigo. Lo tercero que nos hace a nosotros perder la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran es la mentira. Andemos en su verdad y justicia. Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué maravilloso que en un tiempo de crisis Dios nos mire a nosotros y nos vea sin mancha y sin mentira. Lo cuarto es el engaño. No deje que el mundo le engañe, no deje que el mundo ejerza sobre ustedes una influencia negativa de desesperación, de zozobra, de derrota. Colosenses capítulo 2, verso 8 lee: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las estadísticas ponen a todos los seres humanos en un mismo lugar. Pero la palabra de Dios pone a los cristianos en un nivel más alto. Yo te invito a que hoy te atrevas en medio de tu circunstancia, sea cual sea, a llamar las cosas que no son como si fueran. Hoy es un día especial porque nos vamos a desenfocar de los noticieros por este momento y nos enfocamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. Los tiempos cambian, Dios no cambia. Estamos viviendo días apocalípticos, días duros, malos. La Biblia le llama principio de dolores, pero Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mantengámonos firmes. Levantemos nuestra vista al cielo. Pongamos nuestros ojos en Jesús y declaremos que atravesaremos esta situación unidos en la fe y viviremos para la gloria y la honra de Él. Toma tu familia, únete con ella, oren a Dios, canten alabanzas a Dios. Haz que tu casa sea un día de alabanza y de adoración. En Italia, las personas que no pueden salir a cierta hora de la noche salen a los balcones y comienzan a cantar los himnos de Italia.
Ayer en Puerto Rico un violinista salió a las calles vacías de San Juan y empezó a tocar su violín, tocando el himno nacional. Los cristianos, abramos nuestras ventanas y que nuestros vecinos sean testigos que en medio de esta crisis podemos cantar y alabar a Dios, que tenemos una fe en el Dios Todopoderoso. Adelante, estaremos predicando mensajes todos los días. Esté pendiente, comparta. Nuestra fe está en Él y nuestra seguridad está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo temor, todo miedo. Echamos fuera toda duda, toda inseguridad. Echamos fuera todo aquello que nos impide declarar las cosas que no son como si fueran. Tu palabra declara que al que cree, todo le es posible. Y declaramos en esta hora que la fe es la que vence. Y a través de la fe recibimos tus promesas. Recibimos el poder de tu palabra en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Y te alabamos, oh Dios, y te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres digno en medio de esta crisis de ser alabado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.